Shalom, Ubrajot, el Eterno os bendiga, amadas del Eterno. Este video es para nosotras mujeres, para que por favor lo escuchen con mucha atención y bueno, saquemos muchas enseñanzas de este nuevo video que el Eterno nos permite hacer, dándole todo el caoda a Él. Sabiendo que estamos en días decisivos, en tiempos muy importantes y difíciles para nosotros como pueblo de Israel, para ustedes allá en la diáspora también, creyentes en Yeshua, todos nosotros. Y bueno, el video básicamente es para poner para hacer un par en el camino a partir de hoy, de que escuchen este video y poner mucha atención en los próximos días que siguen a partir de hoy. Calendario civil, digamos, calendario de Occidente, 23 de julio, que se está grabando este video, y 27 del mes 5 del calendario hebreo, ¿cierto? Del año 5996. ¿Por qué esta fecha? En estos días hemos tenido días un poco complejos, difíciles, donde el Eterno nos ha traído diferentes aflicciones, porque estamos haciendo, bien ustedes lo saben, un trabajo espiritual acá y llevamos la responsabilidad de alguna manera de advertirles y hacer esa voz de atalaya y traer a memoria las, digamos, las profecías de los Nevi'im, valga la redundancia, de los profetas antiguos, y sepamos que este es el tiempo en el cual se van a seguir cumpliendo esas profecías y que estamos en esos tiempos finales. Recordemos que a partir del mes de marzo, el 30 de marzo de este año civil 2025, fue una fecha muy importante, donde se marcó Rosh Hodesh, fue Rosh Hodesh, y se marcó el cambio del año hebreo 5995 al año hebreo 5996, faltando así tan solo 4 años para terminar los últimos 7 años de tribulación y gran tribulación. Sabiendo esto, habiendo recordado esta fecha, recordemos que a los 14 días de esa fecha era Pesaj, y que cayó el 12 de abril de este año. Si cuentan desde el 30, ahí les va a dar los 14 días. Y recordemos que a partir del día siguiente de Pesaj contábamos lo que era el Sefirat HaOmer, que son los 49 días de la cuenta del Omer, para llegar así al día 50, donde se nos iba a ser entregado la Torá, ¿cierto?, al pueblo de Israel allá en el monte Sinaí por medio de su siervo profeta Moisés. Recordemos que Shavuot cayó hace menos de un mes, fue el 1 de junio de este mes que pasó. Y bueno, ahí terminamos de contar esos 49 días, esas 7 semanas que están, que es una misbah, un mandamiento contarlas. Ahorita nos pasó algo tremendo y lo queremos compartir con ustedes. Mi esposo tal vez más adelante, a Kadosh Baruj Hu le permita el tiempo para hacer un video sobre esto, porque fue básicamente a él quien le hizo el par en el camino el día de ayer. Nos ha traído aflicciones en estos días, donde nos ha tenido afligidos del alma, afligidos en espíritu, aún en nuestra parte física, con dolores articulares y dolores que muchas veces nos llevan a cama
y tristeza muy profunda en el alma, pero que es algo espiritual que Akadosh Baruj Hu nos hace a nosotros para que nos podamos doblegar delante de Él y podamos, digamos, buscar mucho más de su rostro, hacer una teshuva mucho más profunda, un arrepentimiento mucho más profundo y donde Él nos permite hacer como atzakot, paradas en el camino para reflexionar de los días que estamos viviendo y poder que Él nos hable, nos muestre cosas que posteriormente no son para que nos las guardemos, sino también para que, como en este video, se las compartamos a ustedes para que sepan en qué estamos viviendo, qué quiere el Eterno de todos nosotros para estos tiempos. Y bueno, ayer fue uno de esos días. Fue uno de esos días donde ya nos venía trayendo diferentes aflicciones. Recordemos que estamos en un tiempo muy difícil. Desde el pasado, no pudimos hacerles un video, pero desde el pasado 13 de julio, hoy estamos a 23 de julio, casi pasó una semana y media. Desde el pasado domingo, 13 de julio, fue el ayuno del 17 del mes 5, no voy a decir el nombre, del mes o calendario hebreo, pero fue del mes 5 y este ayuno fue un ayuno muy difícil para nosotros como pueblo de Israel y en especial para nosotros, para mi esposo mucho más. Fue muy difícil porque recordemos que en este día precisamente ayunamos porque fue el día cuando empezó cuando se sitió Jerusalén antes de la destrucción del segundo templo. Recordemos allá en el tiempo de la muerte de Yeshua, después cuando fue destruido el segundo templo. Bueno, para esa época, el 17 de ese mes 5, que cayó para este año, el 13 de julio, empezó el asitio de Jerusalén y desde ese día, en esa época se vivieron días muy terribles para nuestro pueblo y los estamos viviendo. Estamos en un tiempo de ayuno constante, en un tiempo de introspección, en un tiempo de reflexión, en un tiempo de mucha itbodedut, de mucha tefilá, de mucho pedir perdón por nuestros pecados, especialmente por ese pecado que llevó a nuestro pueblo a recibir este duro golpe, que fue la destrucción del segundo templo. Recordemos que fue por el Sinat Hinan en hebreo, en español viene siendo el odio gratuito. Recordemos que hubo odio gratuito y por eso lamentablemente se quitó la vida a Yeshua, nuestro Mesías, por un odio infundado, un odio gratuito que fue infundado por envidias, por cosas malas de el tiempo de los sabios de nuestro pueblo, los fariseos y todo este movimiento rabínico que hubo en este tiempo y que no fue legítimo y que bueno, se tenía que cumplir esta profecía, tenía que suceder para que Yeshua pueda ser nuestro corbán expiatorio, pero que obviamente trajo repercusión física y espiritual a nuestro pueblo y que hasta hoy no nos hemos podido de alguna manera levantar de ese duro golpe. Hace más de 2000 años que fue destruido el segundo templo y que hasta hoy no hay un tercer templo, no ha podido ser construido y que no será construido el verdadero hasta que venga Mashiach nuevamente dentro de ya menos de 4 años y se reconstruya nuevamente, ¿no? Porque pues si se llega a reconstruir ahorita, sabemos que va a ser hecho por el hombre y no va a ser dispuesto por Boreolán, Akadosh Baruj Hu, por el Eterno. Entonces no va a ser el verdadero tercer templo. Y bueno, ya habiendo hablado de esto, nos ha permitido estos días y este ayuno, este tiempo finaliza hasta el próximo 3 de agosto, calendario civil o calendario de Occidente, donde tenemos el ayuno del 9 de Ab, que cae el día precisamente el 9 de Ab en el calendario hebreo 5996,
donde básicamente ya terminó ese, 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 donde terminó como ese hollamiento a Jerusalén en esa época, donde la sitiaron y pudieron ya al final, lograron, digamos, hacer caer los muros y lograron entrar y lograron destruir ya el 9 de Ab, el segundo templo. Y en ese día hacemos este ayuno tan importante, recordemos el 3 de agosto que viene. Entonces todos estos días, desde ese 13 de julio hasta el 3 de agosto, son días muy difíciles para nosotros como pueblo, y más en esta época donde va a volver a ocurrir algo similar, muy similar, donde viene otra Shoah, otro holocausto para el pueblo hebreo, y no solamente ya para el pueblo hebreo, sino a nivel mundial, para todos los creyentes en Yeshua, y donde vienen tiempos muy difíciles. Se conocen como Yamin Haronim, los últimos días terribles. Y bueno, por eso estas fechas son tan difíciles, estamos en un tiempo muy crucial, y por eso el Eterno nos está permitiendo hacer este video, para que las vírgenes sensatas y prudentes que están poniendo atención y que saben las fechas y que creen las fechas en las cuales estamos, hagan ese par en el camino y tengan entendimiento espiritual y físico de la situación en la cual estamos pasando. Entonces, ya habiendo hablado de esto, nos vamos a lo que nos ocurrió el día de ayer, cuando el Eterno nos ha traído mucha aflicción en todos estos días. Le hizo hacer un par en el camino a mi esposo en especial, y le dejó ver que justo el día de hoy, justo a partir del día de hoy, 23 de julio, que es día 27 del calendario hebreo del mes 5, entramos en esos últimos 49 días para que finalice el tiempo de la tribulación y empiece finalicen esos primeros 3 años y medio de tribulación, y comiencen esos últimos 3 años y medio de gran tribulación, para ya luego dar entrada a lo que se conoce como el reinado milenial, esos 1000 años del reinado de Mashiach, cuando ya viene Yeshua por fin a reinar con vara de hierro a las naciones, y que sabemos que vamos a por fin ser, digamos, redimidos. Viene la Geulá, esa Geulá tan esperada por nuestro pueblo y por nosotros, ¿cierto? Entonces, cuando entendemos todo esto, vemos la importancia de estos días. ¿Y por qué 49 días? ¿Y por qué nos hizo este par en el camino? Porque si ustedes toman el calendario y comienzan a contar a partir de hoy, día 1, día 2 y así, cuentan el mes de julio, el mes de agosto, y luego se van hasta el mes de septiembre, que es cuando justo en esos 49 días, justo el 9 de septiembre, que viene siendo el 16 de Elul en el calendario hebreo, son esos 49 días o 7 semanas, digamos, que son muy parecidas y nos recuerdan al tiempo que vivimos hace poquito después de Pesach, a partir del día segundo que contamos la Sefirat a Omer, la cuenta del Omer, hasta llegar a el día 50, el día 49, y al día siguiente el día 50 de la entrega de la Torah, que fue el 1 de junio. Y vimos todo ese proceso que el Eterno hizo con nuestro pueblo en ese tiempo, cuando nos sacó de Misraim, cuando nos ordenó sacar la levadura en Pesach, cuando luego a partir del día siguiente empezaban los días de panes sin levadura, y teníamos ordenado haber sacado ya toda la levadura, no podíamos tener nada de los 5 cereales que leudaban, y teníamos ya ordenado a partir de ese segundo día comer matzá, y de que no hubiera pan leudado en nuestras casas,
y comer matzá, es decir, pan sin levadura, ¿cierto? Y que era representación de no quiero que entre a ustedes nada que tenga que ver con levadura, con orgullo, todo lo que nos infla, todo lo que nos infla, todo lo que nos hincha. Recordar, pueden ir a ese video, hace unos videos hicimos uno en especial que decía la preparación de Shavuot, para no traerlo, para no hacerles un resumen tan largo de lo que el Eterno nos hizo, quería que viviéramos en esos días hasta que llegara la fiesta de Shavuot o de esas 7 semanas y que lo asimilamos con ese también sacar no solamente esa levadura en cuanto a los cereales, sino sacar la levadura en cuanto a, a todo lo que se aprendió en Misraim, a sacar todo lo que se aprendió en Misraim y limpiar nuestras vestiduras para que cuando fuera la entrega de la Torá ya tuviéramos estos kelim, nuestras vasijas limpias para que Él pudiera llenarlas con vino nuevo, ¿cierto? No podíamos tener nuestra vasija, nuestro cuerpo, nuestra neshama, nuestro todo interior no podía estar sucio, contaminado con lo que habíamos traído de Misraim. Por eso hizo un proceso de 7 semanas de limpieza. Recordemos que unos días antes le ordenó a los hombres no estar con sus esposas y nos ordenó a todos limpiar las vestiduras, lavar la ropa literalmente en agua, el cuerpo literalmente en agua. Así que era un proceso tanto espiritual como físico para que pudiéramos estar lo más preparados posibles para recibir esa Torá preciosa y bendita en el monte Sinaí en ese tiempo a través de su siervo Moshe. Entonces, vemos la similitud en estos 49 días a partir de hoy, que tenemos que contarlos. Y una de las cosas, cuando nos vamos a la similitud de la Sefirat a Homer o de la cuenta del Homer, vemos que él no nos ordenó contar, hacer el conteo del Homer como un conteo regresivo, no. Porque cuando uno lo hace como un conteo regresivo, lo hace como, bueno, estamos esperando una fecha muy, muy, muy anhelada, muy esperada y es como contar cada día, faltan 49 días, faltan 48, faltan 47 y así hasta llegar al día, digamos, al día primero, pero fue un conteo regresivo, ¿cierto? Donde no hay como un ponerle kavaná, como intención, como entendimiento de qué era lo que estaba pasando en esas 7 semanas, son esos 49 días. Mientras que si vemos el conteo del Homer fue una cuenta hacia adelante, fue una cuenta ascendente desde el día siguiente de Pesach se contaba el día 1, el día 2 de la cuenta del Homer, el día 3 y se tenía que hacer todos los días esta misma de contarlo en voz alta y conscientemente, ¿cierto? Recordemos los videos que hacíamos y que está esa ordenanza, contar cada día hasta llegar al día 49 y que cada día tenía una enseñanza diferente y una oportunidad de que hiciéramos, de que creáramos una vida espiritual donde nos estábamos limpiando conscientemente y no simplemente hacer un conteo donde tú estás esperando llegar al día de la entrega de la Torá, pero sin esa conciencia de yo puedo crear cada día, yo puedo cambiar el caminar que yo venía trayendo desde Misraim y puedo sacar esa levadura, puedo sacar todo eso que me dañaba, que afectaba mi relación con Akadosh Baruj Hu, para que creemos más sin Tovim, mi Tovot, recordemos buenas obras, buenos actos, y en vez de pecar, lo transformemos en buenas acciones, en misbot, hacer mandamientos.
Entonces, eso fue lo que hicimos. Y recordemos también qué fue lo que sucedió cuando en la época de nuestro pueblo fue dada la Torá. Pero cuando nos vamos a la época de Mashiach, de Yeshua, que fue en esa misma época, recordemos su crucifixión antes de Pesach, y luego cuando Él resucitó al tercer día y cuando Él estuvo esos días siguientes apareciéndosele a sus talmidín y a muchas personas, resucitaron los muertos de sus tumbas, hizo milagros, bueno, pasaron muchísimas cosas sobrenaturales y recordemos que Él les dijo en esa época a sus talmidín, a sus 12 talmidín, que lo esperaran en Shavuot, en el aposento alto, que fueran a Jerusalén, al aposento alto, y que allí esperaran la llenura del Ruach HaKodesh. Recordemos que Él nos enseñó que Él tenía que ir para que viniera el Consolador. El Ruach se refería al Ruach HaKodesh, al Espíritu Santo de Akadosh Baruj Hu, que nos iba a ser dado dentro de nosotros para poder obedecer las misbot, porque hasta ese momento había sido entregada la Torá, pero no había descendido el Ruach HaKodesh que podía estar dentro de cada uno de nosotros. Por eso Él les dijo, vayan al aposento alto allá en Jerusalén y esperen la llenura del Ruach HaKodesh, que van a ser llenos del Espíritu Santo y van a poder así recibir ayuda de lo alto para poder guardar las misbot. Ahí vemos lo que es el nuevo pacto, cuando Él dijo, y haré un nuevo pacto, no como el que hice con vuestros padres, donde cambiaré, les pondré un espíritu nuevo, les daré un nuevo corazón, les quitaré ese espíritu de piedra y pondré un corazón de carne en ustedes, te escribiré mi Torah en su mente y las escribiré en sus corazones, para que puedan andar en mis mandamientos, estatutos, decretos, ordenanzas. Entonces, vemos por qué la importancia de Yeshua para esta época, de no solamente recibir la Torá, sino también pedir la llenura al Ruach HaKodesh, que recordemos que en Shavuot la estuvimos pidiendo todo ese tiempo, para que podamos ser llenos y poder guardar esas misbot, poder ser, digamos, vencer el Yeseará. Recordemos que Akadosh Baruj Hu nos creó con esa tendencia al mal, que en hebreo se le llama el Yeseará, y con esa tendencia al bien, que en hebreo se le llama el Yeser Atov, que es también como lo bueno que tenemos, ¿no? Tenemos esa lucha y en nosotros debe prevalecer el Yeser Atov, no el Yeser Hara. Tenemos que enseñorearnos del pecado, de esa voz interna o de esos pensamientos malos que nos vienen, de esas voces que quieren entrar a nuestro oído, de eso malo que quiere entrar en nuestro corazón, de esas palabras malas que quieren salir de nuestra boca y que luego se hacen obra cuando hacemos, en vez de hacer más sintovin o midot tovot, buenas obras, y cumplir misbot, lo que hacemos es pecar y hacer cosas malas. Entonces, lo importante de la Torah y lo importante de la llenura del Ruach HaKodesh es para que podamos en estos días transformar y ser moldeados a la imagen de Yeshua. Recordemos que Yeshua fue para nosotros y es para nosotros la estatura perfecta. Tenemos que entrar por esa puerta estrecha y para eso tenemos que tener su medida perfecta. Entonces, en estos tiempos es muy importante entrar a leer mucho las palabras de Yeshua, en esos 4 evangelios especialmente, el de Mateo, Matillahu, Yohanan, Juan, Lucas y Marcos, y también en el libro de Revelaciones o Apocalipsis, que es pues básicamente lo que tenemos en cuenta del Brit Hadashah o Nuevo Testamento como se conoce en Occidente, para que en esas palabras rosaditas más que todo que aparecen en las Biblias,
pintaditas de rosado, que es donde Yeshua dejó sus palabras sin interrupción o sin el pensamiento de sus talmidín, y están ahí como claras. Esas son las que más tenemos que leer, tenemos que introducirlas en nuestra neshama, en nuestra alma, en nuestro interior, interiorizarlas, reflexionar en ellas, en las noches, hacer Isbodeidut, en nuestras 2 veces al día que hacemos Isbodeidut, 1 hora por la mañana, 1 hora por la tarde, donde le clamamos, donde le cantamos al Eterno y le pedimos por el Corbán de Yeshua, el sacrificio de su Hijo Yeshua, que seamos transformados, que seamos perdonados de nuestros pecados, donde le pedimos perdón por cada una de las cosas que hicimos desde el día anterior hasta ese momento, y presentamos ese Corbán expiatorio todos los días. Entonces es muy importante en estos días ser muy conscientes de que tenemos que literalmente sacar toda nuestra fuerza espiritual y física, y si es posible parar todo lo que estemos haciendo, si puedes pedir vacaciones, si puedes meterte mucho en ese trabajo espiritual y físico que tenemos que hacer para poder llegar a cuando finalicen estos 49 días, estas 7 semanas que siguen a partir de hoy, lleguemos a tener esa midá de Yeshua, esa estatura de Yeshua. Recordemos que él dijo: sed, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Tenemos que pedirle al Eterno, si nos hace falta, todas las calamidades que nos vienen, las aharot que nos vienen, digamos, como las maldiciones que nos vienen, las luchas que nos vienen, son precisamente porque no estamos siendo conscientes Colión todos los días de que tenemos que ser como Él, mansos y humildes de corazón como Él. Tenemos que tener ese temor que Él tenía, a Kadosh Baruj Hu, a su Padre Celestial, a nuestro Creador. Y que tenemos que alcanzar esa estatura y entrar por esa puerta estrecha y dejar de lado esa puerta amplia y espaciosa que lleva a la perdición. Entonces, ya sabiendo esto, concientizarnos todos los días para que no nos sigan viniendo Saharot. ¿Por qué? Porque cuando somos mansos y humildes, como Yeshua fue, y como Yeshua nos pide, como Akadosh Baruj Hu nos pide que seamos, como su Hijo Yeshua, cuando nos vienen pruebas, dificultades, y más en estos tiempos de tribulación, enfermedades, tantas cosas difíciles que estamos viviendo, y tantas cosas difíciles que se vienen ahorita en estos últimos 3 años de gran tribulación. Cuando lo empecemos, vamos a poder poderlos enfrentar con un espíritu nuevo, con un espíritu en humildad, de saber que entre más nos dobleguemos, nos quebremos delante de su presencia, delante de nuestro prójimo, para ser como Yeshua, para poder ser como Yeshua, menos dificultades vamos a tener, porque precisamente todas esas dificultades nos vienen para que nos agachemos, para que dejemos el orgullo, la ira, todos esos malos rasgos de carácter que son básicamente el pecado. Recordemos que pecar es ir en contra de sus mandamientos, de sus 313 misbot que hay, activas y no activas, y el que transgrede una de esas misbot se le llama pecador, y viene una consecuencia espiritual y física, y que solamente a través del sacrificio de Yeshua puede ser expiada, pero que, claro está, si no nos apartamos de ese camino, van a seguir viniendo consecuencias. Entonces, por eso lo importante de parar, de hacer un alto en el camino, reflexionar, y si de verdad no hemos podido cambiar nuestros malos rasgos de carácter, toda esa listica que tienes de todo lo malo que tú sabes, que como el Padre te creó para que pudiera en ti ser reflejada la luz de Yeshua, porque recordemos que es necesaria la oscuridad para que podamos ver su luz y para que podamos exponernos a la luz de Yeshua para poder ser transformados día a día. Es necesario eso muchas veces, y aún nuestros sabios nos enseñan que es necesario muchas veces tocar fondo, y que hasta que tú no caigas en pecado no vas a poder aprender a no volver a pecar en eso.
Entonces, aún el pecado lamentablemente fue necesario para que quisiéramos dejar ese mal camino y querer ser transformados a la imagen y semejanza de nuestro Creador y a la estatura de Yeshua. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a entrar la importancia de estos días después de el 9 de septiembre, que son esos 49 días. Entramos a una semana a una semana y media, casi 2 semanas muy decisivas, porque entonces ya nos vamos desde el 30 de marzo, nos vamos a contar 6 meses que se cumplen de esos últimos 4 años para entrar a los últimos 3 años y medio. A esos últimos 4 años le sacamos estos 6 meses y entramos a ese periodo de gran tribulación. Entonces, ¿qué sucede? Justo el Akadosh Baruj Hu ayer le hacía caer en cuenta a mi esposo que justo en Yom Teruah, lamentablemente en hebreo, en el calendario hebreo se le cambió el nombre a esta festividad tan importante y se le puso Rosh Hashanah, que es cuando se celebra aquí el primer día del mes, pero que en sí no es en esa fecha, no se celebra el primer día del mes, lo celebramos el 30 de marzo, por eso empezamos a contar el 5996 y entramos es realmente a lo que es la festividad de Yom Teruah, que es lo que se conoce como fiesta de trompetas. Y lo tremendo y que me quebranta y nos quebranta es que justo en ese día se cumplen los 6 meses y terminamos esos últimos 6 meses de los primeros 3 años y medio de tribulación y entramos al mes séptimo, que vendría siendo el primer día de Yom Teruah, al día siguiente, del día 23 de septiembre del calendario civil, pero que en hebreo viene siendo el primero de Tishrei del 5996. Y entramos a esos últimos 3 años y medio de gran tribulación. Una fecha decisiva, importante, porque está escrito que ya viene la gran persecución, que viene esa gran guerra, no solamente para nosotros aquí en Israel, donde Israel está profetizado que Jerusalén será hollada durante 42 meses, es decir, durante esos últimos 3 años y medio por los gentiles, donde va a ser casi destruido el 80% de Jerusalén, va a haber mucha mortandad, ese nuevo holocausto judío que va a haber hebreo, del pueblo hebreo, y que luego se va a expandir a nivel mundial a todos los creyentes en Yeshua en la diáspora, y que es el peligro de que el que no sepa estas fechas y no las viva, no las crea, no las entienda, no las interiorice y las deje pasar como vamos a ver si pasa, vamos a ver si es verdad lo que estas personas dicen, vamos a ver si se cumplen. Lamentablemente ya va a ser muy tarde, porque si no hicieron ese trabajo espiritual y físico para llegar preparados a ese tiempo, precisamente para eso está creado el tiempo de la gran tribulación, para que seamos purificados, para ser introducidos en esos hornos de fuego donde como a las aceitunas se les machacaba hasta que saliera el aceite más puro, ¿cierto? Y eso era un proceso de machacar la oliva, machacarla hasta que ya diera ese fruto hermoso y precioso del aceite que hoy en día usamos, ¿cierto? Entonces, asimismo, está escrito que tenemos que pasar por ese tiempo, y acá Baruj Hu lo que quería que hiciéramos en estos primeros 3 años y medio de tribulación, que fue como empezó como a fuego bajo. Recordemos que empezó en el 2022, en febrero, si no estoy mal, que empezó con la guerra entre Ucrania y Rusia, esta, digamos, tercera guerra mundial que empezó en bajito, pero que ahorita cuando ya entró Israel y ya entraron ya más países, más naciones, y ahorita que se va a venir
gran tercera guerra mundial donde va a entrar ya no solamente tres naciones, sino el mundo se va a dividir en dos grupos y va a haber una tercera guerra mundial, va a ser a nivel mundial, va a llegar a cada rincón del mundo, va a venir hambruna, mortandad, pestes, terremotos, bueno, todo lo que está escrito en Matillahu 24 en las profecías que Yeshua nos dejó, que los profetas antiguos nos dejaron y que están escritas en el libro de Revelaciones o Apocalipsis, que es lo que ya se está dando y lo que viene para estos últimos 3 años y medio, que es como el libreto final. Por eso hay que estarlo leyendo todos los días, meditar. Todos los días meditar para que sepamos lo que viene. Y por qué la importancia de llevar todos estos conteos, de tener presente las fechas, los tiempos. Porque si no fuéramos conscientes de la situación espiritual y física en la cual está el ser humano, el hombre, en los tiempos en los cuales estamos tan decisivos, pues no vamos a tener la preparación adecuada. Y lamentablemente hay muchos creyentes que al no tener estas fechas claras, no saber que ya hace 3 años y unos meses empezó la tribulación, ya la vamos a terminar y en 2 meses vamos a empezar ese justo en Yom Teruah les decía que caía ese final de esos 3 años y medio y justo el primer día de Yom Teruah empiezan el séptimo mes y comienzan esos últimos 3 años y medio de gran tribulación. Entonces, ¿qué pasa? Al no tener esto claro, muchas personas no se están preparando, están dejando que los días pasen como si nada en un trabajo, con los afanes de este mundo, no están trabajando espiritualmente en lo que tenemos que trabajar, en lo que el Padre nos dio una medida, nos estableció unos mandamientos a cumplir, nos estableció un camino a cumplir y por eso nos dijo, y aún Yeshua dice, bienaventurado el que llegue a tantos días, porque va a ser tan difícil y el que no sea consciente de esto, pues no va a saber ni siquiera por qué le está pasando lo que le está pasando, por qué tantas tribulaciones, por qué tantas enfermedades, por qué tanto sufrimiento. Y vemos cómo lamentablemente aún en el mundo cristiano, llámese la denominación que se llame, catolicismo, cristianismo y todas sus derivaciones, tienen tantas teologías y están tan confundidos y lamentablemente por creer ya vamos a empezar lo que es el tiempo de la gran tribulación y lo que les enseñaban sus falsos pastores, porque recordemos que solamente a Yeshua se le puede llamar pastor, rabí, maestro. Como ellos les enseñaban, la iglesia, no se preocupen, la iglesia no hay que guardar Torah, Yeshua en el madero llevó todos nuestros pecados y ya no hay que cumplir sino lo básico, digamos los 10 mandamientos, pero ni siquiera los 10 sino los 9, porque ni siquiera el día de reposo lo cumplen en Shabbat, sino el día domingo, ¿no? Como se los cambió la iglesia católica. Y plus, adicionalmente a eso, creen en Pablo, lamentablemente en este falso apóstol, en este invento de Roma, de la Iglesia Católica, y también que por creer en él y en las dispensaciones y esta nueva teología que no tiene más de 200 años, del rapto pretribulación, que iba a ser supuestamente, algunos les enseñaban que iba a ser antes de los 7 años, pues lamentablemente comenzaron los 7 años y no fueron raptados. Luego hay otro movimiento de ellos que se les enseñaba que iba a ser a la mitad de los 7 años, es decir, ahorita que se acabaran supuestamente estos 3 años y medio de tribulación, y en 2 meses vamos a iniciar esos últimos 3 años y medio y lamentablemente se van a quedar esperando ese rapto pre-tribulación, como lo llaman.
porque pues lamentablemente los engañaron, lamentablemente los confundieron y le hicieron creer cosas que no eran así. Y ese fue el engaño precisamente del Yeserra y de las tinieblas, y que a Caos permitió para que fueran probados los Talmín de Yeshua, a ver si iban a creer en hombres, en palabras de hombres, y en falsos profetas y en falsos apóstoles, y iban a creerle a su Torá, a sus palabras, a sus profetas antiguos y a Yeshua. Y ya el libro de Revelaciones, que es el libreto de estos tiempos. Si se iban a dejar cambiar los tiempos, si se iban a dejar confundir con teologías nuevas. Y bueno, lamentablemente esta teología no está escrita, está escrito por el mismo Yeshua, que él vendría al final del tiempo de la gran tribulación, donde todo ojo lo verá, y que justo en ese momento él ahí sí enviaría a sus ángeles para tomar a sus escogidos de los 4 rincones del mundo. Entonces ahí ya sí podríamos hablar de que sí vamos a ser tomados, y no es que no creamos, no nos gusta usar la palabra raptados porque, o sea, no nos van a robar. Simplemente él va a enviar a sus ángeles para que seamos tomados de esos lugares donde nos escondimos, donde nos guardamos en obediencia, donde hicimos un refugio, donde guardamos comida, donde guardamos agua, y allí ellos nos resguardaron sobrenaturalmente, y ser tomados para que venga la Geula y poder ser transformados a su, digamos, ser transformados de estos cuerpos de pecado para poder recibir un cuerpo nuevo y libre de pecado, como Yeshua lo recibió cuando resucitó, ¿cierto? Obviamente, lamentablemente no todos van a llegar a esa midá, a esa estatura de Yeshua. ¿Por qué? Porque no creyeron en esto, en estas advertencias, no se estuvieron preparando, y lamentablemente no hicieron un proceso de transformación espiritual y físico que era necesario en este tiempo de tribulación, y que va a ser necesario en el tiempo de gran tribulación para poder llegar a esta estatura. Entonces lamentablemente muchos no van a ser transformados, muchos no van a recibir esos nuevos cuerpos, lamentablemente, cuando venga Yeshua en 3 años y medio y 2 meses más, que es cuando está estipulado que ya se termina los últimos 7 años y pasamos al milenio. Ya se termina el siglo 6000 y entramos al 7º milenio. Entonces es muy importante esta información. Me disculpan si doy vueltas, estoy muy agotada. Ayer fue un día, como les digo, difícil. No he dormido, no hemos dormido prácticamente. Mi esposo precisamente hoy está teniendo una cita muy importante con una de las Kehilot más importantes de acá de Jerusalén, y está obedeciéndole al Eterno, llevando el mensaje. Precisamente son personas cristianas, lamentablemente. Lamentablemente aquí llegó el cristianismo, y el cristianismo convenció a mucho pueblo de Israel a dejar de guardar los mandamientos, las mitzvot, y aquí lamentablemente se cree más, se sigue más a Pablo, se sigue más las dispensaciones, sus teologías, y siguen lamentablemente la teología del rapto. Y precisamente es mi esposo irles a decir: no, miren, lamentablemente ya estamos en esta fecha, no creen el año en el que estamos, lamentablemente, aunque se tiene el hebreo, aunque están en Israel, aunque el Eterno nos trajo de vuelta a nuestra tierra, donde tenemos todo realmente como es. Pero bueno, es difícil, porque el espíritu, la verdad, está dispuesto, mas la carne no. Es más, les gana sus teologías, el orgullo, su fama, su honor, y el reconocer que han estado equivocados y que los confundieron y que los engañaron durante tantos años. Y es difícil, obviamente, para un líder de Keilah salirle a decir, si no tiene humildad como Yeshua y mansedumbre, salir a decir: miren, nos engañaron o erramos por creer en esto, y las cosas no son como las veníamos creyendo. Es difícil y es entendible. Pero bueno, nuestra función es esa, la función de mi esposo: advertir y que quede escrito, así como con estos videos queda escrito para ustedes que el Eterno les habló en su idioma,
y que esas palabras se van a cumplir, ¿no? Y que nadie va a poder decir, no nos advertiste, no nos dijiste, no nos pudimos preparar. No. Igualmente aquí en Israel, mi esposo se está, Akadosh Baruj Hu, está permitiendo que tanto en las calles, obviamente en idioma hebreo, como en las Keilot, obviamente en idioma hebreo, se pueda llevar el mensaje y advertir que están errados y que lamentablemente todo eso fue un engaño, fueron malas interpretaciones y que realmente no va a haber ahorita ningún rapto pretribulación, ni que fue al principio de estos 3 años y medio de tribulación, ni que va a ser ahorita cuando empiecen estos últimos 3 años y medio de gran tribulación. Entonces, ¿qué pasa? Todas estas personas, lamentablemente, porque la respuesta es, mira, ya te escuché, muchísimas gracias por tu mensaje, aunque se quebrantan porque saben que están viendo todas las destrucciones que vienen aquí en Israel, que está pronto casi que a ser invadida, a ser hollado, y todo lo que viene, la marcación, todo este hombre de iniquidad que se va a presentar, esta tercera guerra mundial y todo lo que está escrito, obviamente lo ven, su alma lo percibe, su alma lo sabe muy interiormente y se quebrantan, pero les puede más la teología, es muy difícil, ¿no? Para ellos. Solamente una persona humilde, mansa y que esté dispuesto a reconocer que si ha estado equivocado o ha sido errado, quiera reconocer y arrepentirse y enderezar el camino, ¿no? Porque no hay ningún pecado en eso. Aún está escrito que aún si fuera posible los escogidos serán engañados, y eso es lo que estamos viendo en cantidades abismales. Y bueno, difícil esto. Entonces, ¿qué pasa? Todas estas personas van a entrar en un proceso, y el que no se preparó estos 3 años y medio de tribulación concienzudamente, con el corazón, poniéndole atención a todo y trabajando en todos estos malos rasgos de carácter, mejorando, siendo autopulidos, autoliberados, buscando todos los días en el Bodedud y en tiempo de clamor, en ese holocausto continuo al Eterno, pidiéndole cámbiame, transfórmame, ayúdame a guardar las misbos, los mandamientos, todo esto. Si no lo hicimos voluntariamente, no nos dejamos transformar, entre menos se haya trabajado hasta este Yom Teruah que viene, donde ya empezamos esos últimos 3 años y medio de gran tribulación, ¿qué pasa? Ya viene un periodo mucho más fuerte donde se va a ser metidos en un fuego muy, muy, muy alto, donde no todo el mundo va a soportar, y donde esos creyentes que no se prepararon porque estuvieron en sus negocios, en sus cosas, en su día a día de afán, no recibieron esa preparación física y espiritual que de soportar, de ser pulidos, de ser transformados, pues lamentablemente no van a tener la estatura necesaria y todas las cosas necesarias que el Eterno está pidiendo para no tener que ser metidos en ese fuego purificador. Entonces es lo peligroso. Pero tenemos estos últimos 49 días a partir de hoy, estas siguientes 7 semanas, 49 días son 7 semanas, donde podemos, si no éramos conscientes de esto, en estos 3 años y medio aún el Eterno nos está dando estos días para que cuando llegue esa época, aquí en Israel recordemos que va a haber un lugar preparado por 3 años y medio, y el que haya llegado a esa estatura que Él le pide a cada persona según según la Shuvah y el arrepentimiento que haya tenido que hacer, haya llegado a esa estatura que necesita para poder que le abran la puerta de ese lugar y pueda entrar y pueda ser de alguna manera mucho más pasable, porque va a haber un lugar preparado, va a haber un lugar donde se va a tener todo lo necesario para pasar esos 3 años y medio de gran tribulación, donde obviamente vamos a seguir teniendo ese cuerpo de pecado, van a seguir habiendo cosas, pero pues no vamos a estar a la intemperie, ¿no? Aquí en Israel. Y el que no haya hecho refugio afuera en la diáspora, el que no haya guardado comida, agua, medicamentos básicos para esos 3 años y medio, pues lamentablemente va a tener que ser metido en ese horno donde muchos van a tener que perder sus vidas, porque va a haber ese holocausto, esa persecución, y para que no
se dejen marcar, pues muchos se van a tener que hacer matar, ¿no? Y aunque tal vez de esa forma van a lavar, como está escrito en el libro de Revelaciones, van a lavar sus vestiduras en la sangre del cordero, pues va a ser a precio de muerte, ¿no? Sus almas serán salvas, pero habrán tenido que morir y tener que resucitar, ¿no? Mientras que los que se guarden y obedezcan y se hayan transformado conscientemente, hayan hecho todo un proceso, todos estos 3 años y medio y aún estos últimos 49 días, que es como la última oportunidad que tenemos para antes de que empiecen esos 3 años y medio, de trabajar en nuestros malos rasgos de carácter y poder como poder llegar a ese lugar que prepararon allá en la diáspora y nosotros acá, y que no se demore ese exilio, ese tiempo tan difícil fuera de nuestros guardaderos, fuera de esos lugares donde el Eterno nos va a guardar a cada uno de nosotros con los que vayamos a huir. Entonces, esto era lo que queríamos compartirles. Claro está que después tenemos que hacer ese proceso espiritual, estos 49 días de limpiarnos para llegar a esa estatura, de limpiarnos de la levadura, de no te contamines con, si ves una enseñanza que te va a hablar, te va a traer cizaña sobre Yeshua, sobre si hay que guardar Torah, te va a traer contaminación y levadura espiritual y enseñanzas de hombres, no las escuches. No, cierra tus oídos, cierra tu mente, cierra tu corazón, ciérrate, porque ya no hay tiempo, ya lo que dejes entrar, ya no va a haber tal vez tiempo para sacarlo, porque estamos justo en ese tiempo de sacar toda esa levadura, y no solamente la levadura espiritual digamos, de los fariseos, en este caso, del judaísmo, del cristianismo, de tanto hay fariseos tanto en el mundo de la religión judía como en el mundo de la religión cristiana, católica. En cada religión hay que levadura de hombres, palabras y enseñanzas de hombres, lo que le hablaba de las dispensaciones de todo esto, y lamentablemente el rapto, ¿no? El rapto que es, lamentablemente va a ser es al final, ¿cierto? Cuando venga Yeshua. Hay que limpiarnos de todo esto, de lo que traemos de Misraim, de la vanidad, del orgullo, del enojo, de todos estos malos rasgos de carácter, y hacer un arrepentimiento muy muy profundo. La medida es llegar a ser mansos. En 49 días nuestra matarra, nuestro objetivo tiene que ser llegar a ser mansos y humildes de corazón como Yeshua. Tal vez, como nos dijo una vez el Eterno, nunca van a estar preparados para lo que viene, pero Él sí va a querer ver nuestro esfuerzo, qué tanto nos vamos a esforzar para llegar a esto, ¿cierto? Entonces Él va a ver en todo este tiempo cómo vamos a llegar. Entre más logremos llegar a esa estatura de que si alguien te gritó en la calle, que si tu esposo, tu hijo, un familiar te vituperó, esto, y tú callar, doblarte, quebrarte delante del Eterno, humillarte delante de tu prójimo. Miren, yo se los digo y suena muy bonito, con palabras muy bonitas a ustedes, mujeres, pero no es fácil. Aún para mí que estoy haciendo este video, ustedes no se imaginan cuánto me cuesta todos los días luchar con todo esto que sé, y que acá Baruj Hu nos ha permitido a mi esposo y a mí llegar a este entendimiento, a esta sabiduría, y ponerlo en práctica. Yo les digo, me quebranta, porque lo digo y suena muy bonito, pero aún a mí me cuesta, aún a mi esposo le cuesta, y es todos los días, estamos en esa lucha diaria. Y nosotros precisamente en humildad somos un ejemplo para ustedes de decirles, miren, no es fácil, aún puede que ni siquiera nosotros lo hayamos logrado, pero vamos por ese camino, y es el camino correcto, y es el camino que nos quedó marcado a través de Akadosh Baruj Hu, de nuestro Creador, por Yeshua, para que pudiéramos lograrlo. Así que ánimo, mujeres, por favor, las invito a que se vayan a una lista que se llama Mujeres, cómo pasar la gran tribulación. Escuchen, es un estudio, son unos shiurim, unos estudios que Akadosh Baruj Hu me permitió hacer empezando ese tiempo de tribulación, donde les estoy diciendo esto mismo, pero donde en ese tiempo teníamos la disponibilidad de poder hacerlo
durante 3 años y medio en paz, sin esta presión que viene ya de la gran tribulación, sin tener que ser metidos en ese horno de fuego que ya ha empezado y estamos viviendo estos días tan terribles y tan difíciles para nosotros como pueblo israelí en la diáspora y a nivel mundial con estas guerras y todo lo que se viene, toda esta persecución que se viene, toda esta hambruna y que nos permitió hacerlo. Fueron como, ya no recuerdo si 9 videos, fueron varios, pero miren, así sea, así no los vean en orden, están desde el número 1, 2, 3, 4, fueron varios videos, así vean el número 3, el número 4. Voy a tratar de publicárselos debajo en los comentarios de este video y ahí les va a aparecer la listica. Y yo les digo, mujeres, estudienlo, saquen tiempo para escucharlo con tranquilidad, sin afán, y que lo puedan interiorizar y que en estos 49 días lo podamos poner en práctica. Aún yo nuevamente estoy tratando de escucharlos para ser consciente en estos 49 días que me faltan y volver a retomar. Si en algo dejé atrás o en algo he bajado la guardia, volver. Y bueno, le pido a Kadosh Baruj Hu, por favor ayúdame y permítele a mi esposo y a mí ponerlo en práctica, prepararnos como lo hicimos, como lo empezamos a hacer hace 3 años y medio para poder de verdad que tú nos veas actos y con esa medida necesaria para que nos puedas abrir la puerta y ya luego cuando llegue Yeshua, nuestro Mesías, que podamos ser, que nos puedas dejar entrar a esas bodas del Cordero, de nuestro Cordero precioso, y esa puerta Él no nos tenga que decir, qué pena, pero la puerta se cerró, fueron vírgenes insensatas y no os conozco. Eso es lo que tenemos que llegar a lograr en esos 3 años y medio, que lleguemos a ser de las vírgenes prudentes en esos 3 años y medio de gran tribulación y seguir trabajando en el lugar donde Él te lleve, donde Él te permita que hayas hecho, o así los que tengan que ser mártires tengan que dar sus vidas, hasta ese tiempo logren hacer una shuvá tan fuerte que logren llegar a ese arrepentimiento necesario y a ese dolor que les permita ese arrepentimiento fuerte y necesario para poder ser redimidos, para poder ser perdonados y poder, digamos, ser recibidos allá con esas vestiduras blancas. Entonces, bueno, estoy muy agotada. Perdónenme si el video fue muy largo. De verdad, tenía que hacer este video porque Kadosh Baruj Hu me lo ponía ayer y me traía sus palabras y me traía cada palabra. No pude hacerlo en ese momento porque mi esposo estaba muy agotado, muy cansado y tenía una cita hoy precisamente para una entrevista con estos líderes para llevarles estas buenas nuevas de Mashiach y todo lo que viene, para que fueran alertados y de alguna manera advertidos de si quieren creer o no creer, ¿no? Y enseñar eso a los que ellos tienen allá en sus keilot. Y bueno, no podía grabar en ese momento, así que lo hice en este momento. Tuve que salir esta mañana precisamente con mi esposo también a hacer otras vueltas y no hemos podido dormir bien. Estamos aún muy agotados y ahorita vamos a volver a salir nuevamente. Luego en la tarde nuevamente hay otra cita con otra persona de otra Keila y así estamos en eso. Ore mucho, haga mucha tefila por mi esposo y por mí. De verdad, físicamente necesitamos muchas fuerzas, y espiritualmente muy, ¿cómo les digo? Muy perseguidos. Ayer antes de dormir a mi esposo lo atacaron muchísimo, y me tocó mucho hacer tefilá por él, porque obviamente cada vez que vamos a obedecer, ya sea hacer un video o ir a las calles a llevar el mensaje, o ir a una keila o decirle a una persona tan solo, a filo, a una sola persona, a una sola alma, recibimos mucho ataque espiritual y aún físico muchas veces. Entonces les pedimos muchísima tefilá. Aún hemos sido amenazados de muerte, lamentablemente. Mi esposo está en la lista número 1 y yo estoy en la lista número 2. Somos personas, digamos que estamos ahí en primera lista,
Y bueno, no le tememos, el Eterno nos ha dicho, no teman a esas personas y a esos entes que los quieren destruir. Témame a mí solamente, yo estoy con ustedes, yo los estoy guardando, mi hijo Yeshua, tienen ayuda, pero wow, yo les digo, me quebranta. No lloro por la misericordia de Akadosh Baruj Hu porque Él me sostiene a mí y a mi esposo, pero es muy difícil esta tarea y Él nos está sacando avante y nos está permitiendo luchar, pero espiritualmente es fuerte. Y ya cuando tú ves físicamente esos demonios que se transforman en personas, los ves en personas y te atacan, también es mucho más difícil toda la Él nos está guardando, sabemos que lo va a seguir haciendo y tenemos que seguirle temiendo solamente a quien puede matarnos y a quien quiere a quien puede enviar nuestra alma si llegamos a pecar contra él al Seol, ¿cierto? Y ser apartados por la eternidad de él. A él es el que tenemos que temer, no al que quita la vida física, no, porque aún aunque nos llegasen a quitar la vida física, lo Alá y lo Ale y no quiera hacer la voluntad del Eterno, nos guarde. Besra Hashem, no nos suceda a nosotros ni a ustedes que tengamos que ser mártires por creer y por obedecer, sino que podamos ser guardados y aún el que tenga que dar la vida, pues va a poder salvar su alma si está firme en Akadosh Baruj Hu y en Yeshua. Así que temámosle solamente a Él y sigamos adelante. No estamos sacando muchos videos por esto, estamos muy agotados y esto, pero bueno, contamos con sus tefilot y con la ayuda de nuestro Creador y de Yeshua que vamos a poder llegar a la meta intactos con su ayuda y a la medida que Él quiere. Así que este video queda nuevamente como testimonio de que Akadosh Baruj Hu, Boreolán, les habló en su idioma y nos advirtió que quedan 49 días, 7 semanas para que nos preparemos y luego otras 2 semanas para que comience ese conteo de esos últimos 3 años y medio de gran tribulación como nunca la ha habido y como nunca la habrá sobre la humanidad. Beshem Yeshua Mashiach, amén, amén.